Hoy en Tu Médico TV hablaremos del síndrome de ovario poliquístico con la doctora Edith Cervantes, de cervicalgia con el doctor Ramón Ortega Padrón y de la dermatitis del pañal con la doctora Jessica Leal. También hablaremos de cómo prevenir calambres, pros y contras de la depilación. Esto es Tu Médico TV. ¡Comenzamos! Trimedicals, Medical Innovation for Life presenta Tu Médico TV. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de Tu Médico TV, un programa donde queremos llevarles información precisa y confiable de voz de los especialistas. Les recuerdo nuestras redes sociales, estamos en Facebook y en Twitter como Tu Médico TV, Trimedicals también en Facebook y en Twitter, nuestro teléfono 52 34 3600 y nuestro WhatsApp 55 39 10 54 22. El día de hoy tenemos 3 temas muy interesantes y vamos a comenzar con el primero hablando del síndrome de ovario poliquístico, para lo cual le doy la bienvenida a nuestra primera invitada, la doctora Edith Cervantes, ginecóloga obstetra, especialista en reproducción humana. Doctora Edith, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Hola, buen día a todo el auditorio, encantada de hablar de este tema, síndrome de ovario poliquístico, que ya verán que es muy interesante. ¿Qué es este síndrome de ovario poliquístico? Bueno, es importantísimo porque el síndrome de ovario poliquístico es la primer causa de consulta ginecológica a nivel mundial. Es la primer causa de alteraciones en el ciclo menstrual, es decir, de retrasos menstruales. Es la primer causa de fallos de ovulación y en consecuencia de infertilidad por no ovulación. Y además se relaciona después de cierta edad, alrededor de los 40 años o después, con diabetes, diabetes tipo 2, diabetes mellitus tipo 2, hipertensión y predispone al cáncer de endometrio. Entonces es una enfermedad que tiene una gama vasta de donde platicar. Y como mujeres, ustedes están propensas en general a padecer de este síndrome, ¿correcto? Sí y no. Es importante mencionar que el síndrome de ovario poliquístico es una enfermedad endocrina, es decir, hay alteración de las hormonas, metabólica, porque afecta en todo el sistema metabólico. No existe una causa 100% conocida, es decir, es de origen heterogéneo o multifactorial, aunque se asocia a alguna predisposición genética. Pero realmente a nivel biológico lo que sucede es que hay una alteración en el receptor, es decir, en un sitio específico donde tiene que llegar una señal hormonal para que todo en conjunto, el sistema femenino, la menstruación, el ciclo ovárico y el cerebro en su regulación funcionen, no sucede. Okay. Y al no suceder, el ciclo menstrual y la ovulación se altera. Pero este problema se genera durante la gestación. Es decir, que nacemos, quienes tienen la afección, nacen con el problema, se hace evidente cuando la persona, la mujer, empieza a arreglar en sus ciclos menstruales y se va haciendo cada vez más marcada la alteración, es decir, empiezan con algunos retrasos menstruales y se hace más acentuado conforme avanzan en edad. Existe una típica triada diagnóstica para los médicos, pero que además es muy fácil identificar bajo esa misma triada para los pacientes. Y básicamente la primera y más importante pues es alteración en la menstruación, es decir, retrasos menstruales la gran mayoría de veces, que pueden ir desde los 40, 60, 90 días o más, para que un ciclo sea considerado como dentro de lo normal, que esa es una pregunta muy importante para cualquier mujer, algo que deben saber, es que es normal reglar cada 21 días como mínimo, a máximo cada 35 días. Fuera de 21 a 35 días, lo que suceda no es normal. Okay. Ese sería nuestro primer síntoma de alarma y de detección. El segundo es una situación que llamamos hiperandrogenismo, es decir, la paciente tiende a tener obesidad, se acumula la grasita, pero a nivel aquí de la pancita de la lonja, hacen dieta, hacen ejercicio y no logran bajar de peso. Puede haber más vello en la parte de la barba y en lugares donde típicamente no es común en una mujer, como la línea intermamaria, el pubis del ombligo al pubis en el nacimiento del vello, en la interpierna
Y hay otro dato que llamamos acantosis nigricans, que es coloración negrita en los nudillos de las manos, en la muñeca, en el cuello, como un collar más oscuro, más marcado, o una hiperpigmentación axilar o en la interpierna. Esto que en general se debe a un aumento de la insulina circulante, decíamos, hay una alteración metabólica. Entonces, alteraciones menstruales, acantosis nigricans, hirsutismo, que es el vello en lugares donde típicamente la mujer no nos gusta vernos con vello, y cuando hacemos exploraciones, la tercer cosa típica es en ultrasonido encontrar los ovarios llenos de quistes, pequeños quistes, menores de 1 centímetro, que no son operables, pero que en la imagen se ve ultrasonográfica llena de pequeñas bolitas color negro, poliquistosis ovárica, de ahí el nombre. Y de esto ustedes las mujeres no se dan cuenta ni lo pueden detectar a menos que se haga un estudio, ¿correcto? O sea, ¿cómo detectas el síndrome de ovario poliquístico? Bueno, decíamos que en la población general se presenta en un 7%. Si nosotros hablamos de todas las mujeres del mundo, del 6 al 7%, en México se dice 6% de la población mexicana lo tiene. O sea, casi 1 de cada 10 mujeres lo tiene. Así es, pero cuando nosotros segmentamos, por ejemplo, pacientes que no se pueden embarazar, el 30% tiene fallos de ovulación por síndrome de ovario poliquístico. Okay. Entonces es importante que la paciente, el primer dato que le debe hacer ver que algo no anda bien es la menstruación. Si una paciente no tiene ciclos regulares, tiene que acudir a una revisión. Si durante la exploración el ovario tiene esa imagen típica de ovario poliquístico, es obligado a hacerse exámenes hormonales en sangre que confirma o descarta el diagnóstico. Y en sangre lo que podemos ver es una alteración en el perfil hormonal ginecológico y un aumento de los derivados de hormonas de tipo andrógeno o testosterona total. Y entonces es básicamente síntomas, alteraciones menstruales o no embarazo, ultrasonido con ovario poliquístico y sangre con alteraciones hormonales o de hormonas androgénicas o testosterona total, hacen ya el diagnóstico como tal. ¿Y este síndrome puede afectarle a cualquier mujer o hay ciertas mujeres, razas, edades, no sé, que puedan hacerlas más propensas a adquirir un síndrome de ovario Sabes poliquístico? que esa es una pregunta maravillosa, porque nosotras como mujeres debemos hacer conciencia que todas las mujeres que nos embarazamos podemos predisponer al feto, si es mujer, a tener síndrome de ovario poliquístico. Al no conocerse la causa y relacionarse con genética, hablamos de pacientes que hayan tenido ovario poliquístico o pacientes que tengan una línea directa con diabetes, mellitus o hipertensión. Esas son de genética, esas son como los antecedentes que nos llaman la atención. Pacientes diabéticos, pacientes hipertensos o mamás o hermanas con ovario poliquístico. Pero entonces no conocen realmente el origen. El origen no se conoce, pero se dice hoy en día, o hasta dónde va, porque esta es una enfermedad conocida desde 1935, se diagnosticó. Pero hoy día la principal causa o a lo que más se asume que está la alteración es que durante el embarazo, toda mujer que está embarazada y que no cuida su salud, su peso, su alimentación y su ambiente intrauterino, predispone a las niñas a tener síndrome de ovario poliquístico, pero que se va a manifestar hasta que tenga la adolescencia o hasta que no se embarace. La única forma de prevenir esto es durante el embarazo, claro, durante la gestación. Toda ¿correcto? mujer que esté embarazada y que lleve un buen control prenatal, que sepa perfectamente bien los riesgos a que se somete. Siempre les digo, el embarazo es un momento maravilloso que se resuelve en todo riesgo con una palabra chiquitita que se llama dieta y en consecuencia disciplina. Esa es la mejor manera de prevenirlo. Las que tienen la afección, la mejor manera es checar su salud e irse a revisar, ¿no? Y entonces ya un experto le dirá si tiene o no el problema. Ahora, ¿desde qué edad puede una mujer manifestar este problema, este síndrome? Desde sus primeros ciclos menstruales. Generalmente las niñas cuando empiezan su primer menstruación en la vida,
en medicina se llama menarca, puede haber sangrados disfuncionales, es decir, una niña que de pronto se tarda 10, 15 días con sangrado transvaginal, o que regla por primera vez y el siguiente es en un periodo muy corto, 15, 20 días está sangrando, o totalmente contrario, como lo decíamos. Regla por primera vez y luego pasa 1, 2 o hasta 3 años y vuelve a menstruar. Y ya que empieza a ser o a tener cierta regularidad, que realmente no es regular, no es cada 30, 35 días, o decíamos este intervalo saludable de 21 a máximo 35 días, sino que a veces regla a los 2 meses, a veces a los 3 meses, a veces pasan 6 meses y no menstrua. Eso ya es un síntoma de llamar la atención, porque conforme va avanzando en edad, se va acentuando. Una cosa importante es que el síndrome de ovario poliquístico es una gama de posibilidades, es como un abanico de posibilidades donde los síntomas pueden ser extremos. La paciente no regla menos que la mediques, tiene una obesidad importante, tiene ronquera, tiene barba, o pueden ser muy sutiles. La paciente incluso no tiene obesidad, puede estar menstruando mes con mes, pero no se embaraza, por ejemplo, ¿no? Que sería el síntoma de alarma. Entonces, la revisión ginecológica profiláctica, ir a checarse con un ginecólogo en edad ya que empiezan a menstruar, en edad que buscan un embarazo, en edad cercana a la menopausia, o cuando ven que la regla, que es nuestra principal evidencia de que algo no anda bien, háblenlo con su médico. Esa es la mejor recomendación. Así que ya lo saben, en cuanto detecten alguna de estas señales de alerta, de alarma, pues lo mejor es acudir con el médico, como la doctora Edith Cervantes, ginecóloga obstetra, especialista en reproducción humana. Muchísimas gracias por habernos acompañado, doctora. ¿Dónde te podemos encontrar? Gracias, un placer estar aquí en 52648020, es el número donde pueden llamar. Ser Fértil con C de casa, como Cervantes, serfertil@gmail.com, o en Facebook con mi nombre, Edith Cervantes Guerrero. Muy bien, ya volvemos a Tu Médico TV a través de Telefórmula. Tu Médico TV.